Hola a todos, ¿cómo andan? Otra semana más, ya casi finalizando el año. Vamos a hacer un par de trabajos que un poquito estuvieron atrasados, pero que quería ponerme al día con ustedes, sobre todo con este trabajo que me parece un poquito interesante, que se trataba sobre tornear una serie de rodillos de unos 130 milímetros de diámetro por 850 milímetros de largo. Vamos a comenzar usando, o mejor dicho, regulando la herramienta que uso para, digamos, para regular la luneta para poder sostener el tubo. Ahí ya coloqué, digamos, el radio del tubo, lo regulo con el carro transversal, con una herramienta tocando, palpando, digamos, una parte torneada 20 milímetros, le resto el diámetro, el radio, mejor dicho, esos 20 milímetros, y ahí me da el radio para poder regular y que me quede centrado el material. Ahí estamos tocando justamente los apoyos de la luneta, una vez que apenas toca el palpador, la ruedita o el rodamiento de la luneta, ya tengo, digamos, el radio para poder centrar bien el material. Limpiamos un poquito la bancada también porque es importante que la luneta no apriete los chips, ya que si no quedan impresos más en la luneta que sobre la bancada que está térmicamente tratada, pero bueno, es para no marcar también o que queden, digamos, esas huellas que a veces dificultan o causan problemas más adelante. Ahora vamos a dar vuelta a las mordazas del plato de tres mordazas autocentrante para poder tomar un poquito mejor el, el- el tubo. El tubo tiene, como habíamos dicho, unos 130 milímetros de diámetro, de acero 4140, pero al ser un tubo sin costura no es un diámetro parejo, promedio 130 milímetros, puede tener quizás en algunas partes un poquito menos. El objetivo es dejarlo lo más el diámetro mejor o mayor posible, así que más o menos rondaría entre los 129 y 128 milímetros. Y el largo 850 milímetros terminado, así que vamos a empezar por este lado. Ahí colocamos el centrado, primero apretamos la luneta bien, o sea, hacemos que los apoyos toquen bien la luneta y luego finalmente presionamos o apretamos, mejor dicho, las mordazas del plato para que no haya, digamos, ningún forzar los apoyos de la luneta. La luneta son los que tienen que mandar, digamos, la alineación, y el plato o las mordazas del plato son los que transmiten el movimiento. Bueno, todo el proceso de inicio, colocar, dar vueltas las mordazas, sobre todo centrar la luneta con respecto al diámetro del tubo, nos lleva más o menos unos 14 minutos, no es algo, digamos, tan largo de hacer. Eh, Ahora vamos a empezar con el inserto WNMG o trigón comúnmente conocido. Ahí se ve un poquito, se aprecia, digamos, digamos, la deformación que un poquito tienen estos tubos, siempre traen, así que vamos a dar el frenteado con este inserto trigón, una aproximación, digamos, apenas una limpieza, ya que la medida final la vamos a dar con el otro extremo. Y ahora vamos a tornear unos 18 milímetros, 19 milímetros, perdón, a un diámetro limpio. El objetivo en este diámetro es dejarlo a 120 milímetros de diámetro interior, pero vamos a hacer una pequeña limpieza. Esta pequeña limpieza es para luego colocar el punto giratorio para tubos, ¿sí? Pero no es el proceso final, sino que vamos a dar la parte más importante, vendría a ser ese pequeño chaflán que le hacemos al diámetro, es tener un diámetro medianamente parejo, y el chaflán que nos va a asegurar un apoyo bastante firme de este punto para tubos. Una vez que tenemos afirmado el material, aflojamos los apoyos, ¿sí? Para poder correr la luneta y hacer una pequeña parte, digamos, limpiar una pequeña porción de donde estaban apoyando los apoyos de la luneta. Apenas vamos a limpiar con el inserto TNMG. Todo este proceso lo estamos haciendo a 425 revoluciones, no muchas revoluciones, ya que tiene un buen diámetro, y al ser 41-40 tratamos de que no quede tan quemado el material que pueda perjudicar también del desempeño de los insertos, ¿no? Así que ahí ya tenemos una pequeña limpieza que vamos a tratar de hacer al mínimo, que es en realidad el diámetro que luego vamos a dejar a cada uno de los tubos, ¿no? Y ahí ya lo tenemos más firme. Colocamos una gotita de aceite para que facilite un poquito la rodadura
de los rodamientos sobre el material y sobre sí mismos. Y ahí se aprecia la diferencia, un poquito de la capa de pintura que traen estos tubos y la deformación que conllevan o que traen por lo general estos tubos. Al ser cortados en tramos largos es más apreciable, digamos, la deformación, pero bueno, ahí la tratamos de aproximar a su mínima expresión. Y ahora sí vamos a llevar al diámetro de 120 milímetros al diámetro interior. Perdón, 112, sí, es 112 milímetros. Se me quedó 120, pero era en realidad 112 milímetros el diámetro interior. Este diámetro sí lo vamos a llevar lo más justo posible, se podría decir que es un diámetro crítico, porque luego, dependiendo del ajuste de este diámetro, es el desempeño del resto de las tareas, que va a ser el torneado y el fresado, sobre todo torneado, ranurado y fresado de estos tubos. Entonces tenemos que asegurarnos, como estuvimos viendo recién, con el alesómetro ya regulado a 112 milímetros. Hacemos un movimiento alternativo para tomar, digamos, realmente la verdadera magnitud digamos, de la medida. El alesómetro se realiza ese movimiento para que justamente tome el mínimo, el máximo y otro mínimo. Entonces ahí se determina cuánto es la verdadera dimensión de lo que estamos midiendo, ¿no? Y ahí, usando el método del Chariot, le damos el ajuste, que como habíamos dicho es un gusto personal esto, así que es para darle la mejor o la medida más justita posible, dejarlo medida con medida. De una punta tenemos planeado hacer un tapón con un punto, con un centro para poder, digamos, colocar cualquier punto, ya sea giratorio en el caso del torno, un punto fijo en el caso de la fresadora, y en el otro extremo vamos a ocupar lo que siempre aconsejamos emplear para sujetar ya sea poleas o otras piezas en máquinas, que son los manguitos. Así que hicimos un manguito para este caso, digamos el buje cónico que va montado sobre este diámetro que estamos haciendo. Tuvimos que hacerlo especialmente para este trabajo. Ahora damos vuelta al material con una pequeña masa de plomo, nos aseguramos que quede apoyado sobre las mordazas al fondo en el plato. Y ahora, usando nuevamente el inserto WNMG o trigón, una gotita de aceite para facilitar la rodadura, hacemos el mismo proceso, pero ahora en este caso vamos a darle el largo total de los 850 milímetros de largo. No es crítico, no es una medida tan crítica el largo, la longitud, pero bueno, es para tratar de hacer un buen trabajo, ¿no? O sea que tampoco estamos empleando un instrumento, un medio de medición muy, digamos, preciso, es una cinta métrica, así que ni bien marque la cinta métrica a los 850, ahí ya sería la medida. O sea que no es tan crítica, pero tratamos que queden todos parejos. Ahora nuevamente el mismo proceso de antes, usando este inserto de radio 08, el TSMT, radio 08, debido a que como es una pasada gruesa de limpieza, usamos el 08, radio 08, y luego cambiamos al otro porta herramienta que tiene el radio 04 cuando hacemos el ajuste fino, ya con, digamos, con la parte limpia del tubo. Antes de apoyar, siempre la contrapunta, en estos casos, estos tubos que sobre todo desprenden mucha, a veces óxido u otras suciedades del interior del tubo, siempre limpiamos para que realmente apoye bien el punto para el tubo. Y ahora hacemos la pequeña limpieza. En este caso no realizamos una medición, digamos, es una limpieza digamos mínima que se hace, no se trata que queden, se trata que digamos a simple vista quedan más o menos iguales cada pasada, que no supere en este caso una pasada de 7 décimas, 8 décimas, que no supere el milímetro de la pasada en el diámetro, ¿no? Para que queden más o menos iguales al momento de dar la pasada definitiva. Y acá, como les decía, con el radio 04 se puede apreciar, se fue un poquito de foco la cámara, pero ahí se puede apreciar un poquito digamos, el descentramiento que tiene en la parte interna, que es mínimo con respecto a la parte externa, que sí tiene un poco más digamos, de excentricidad. Pero ahí lo rectificamos con el radio 04 para que quede, digamos, una buena terminación. Son pasadas finas. Apenas era una pasada de 1,2 milímetros en el diámetro, era muy poquito lo que había que sacar.
pero esa diferencia era suficiente, digamos, para que quede una medida limpia, bien. Antes, previamente, habíamos medido, digamos, la diferencia de excentricidad que tenían los tubos, entonces decidimos dejarlo a 112 milímetros, que es la medida donde queda un tope interno para luego colocar las tapas. Un tope interno, digamos, suficiente para apoyar tranquilamente las tapas y que quede sobre todo limpio el diámetro, como dijimos, porque eso va a ser, digamos, lo que nos va a garantizar los restantes procesos. Ahí está, otra vez apreciamos la medición, como les decía, un movimiento alternativo para tomar las mediciones o el rango o digamos la curva de máximos y mínimos, y siempre teniendo en cuenta el máximo que nos indica la aguja. La máxima medida o máxima diferencia es digamos, la medida real. Ahí quitamos la rebaba para que tenga, digamos, el chaflán definitivo de la pieza, para que no quede un borde agresivo. Y ahí apoyamos simplemente para lograr tener nuevamente el material centrado y colocar otro tubo. Ya que tenemos todo centrado, debido digamos, al nuevo diámetro alineado con el centro o con el punto giratorio para tubos, así ya aprovechamos para colocar la luneta centrado y volver a hacer el trabajo, colocar otro material. En este caso eran 8 rodillos que teníamos que hacer. Esa semana también fueron varios trabajos que se hizo en la fresadora. Esto fue casi lo último, se podría decir, que hicimos. Así que quisimos aprovechar que ya teníamos la fresadora más o menos, digamos, en condiciones para este tipo de trabajo. Ya teníamos la fresa, los insertos ya, digamos, calentitos, se podría decir, para este tipo de trabajo. Un trabajo entretenido, más o menos fueron digamos, todo el trabajo sobre el torno fueron un poquito más de 5 horas, 5 horas 47, 5 horas 47 minutos de trabajo de tornería, digamos, incluido digamos, el hacer la camisa cónica. Quizás fue un poquito largo el trabajo, digamos, en tiempo, pero bueno, no soy una persona, digamos, de trabajar muy rápido en este tipo de procesos. Soy bastante, quiero creer, metódico, entonces no me gusta a veces hacer un trabajo rápido y que quede mal. Me gusta que quede el trabajo parejo en todos los tubos, y de esa manera creo que se puede llegar a hacer un buen trabajo, ¿no? Una de las cosas que lleva a veces un poquito de tiempo es el tratar de que ese pequeño caminito o esa pequeña limpieza queden parejos en todos casos. Entonces, al realizar la pasada limpieza no se aprecia a simple vista donde estuvo trabajando la luneta. Son, digamos, gustos personales, no es algo indispensable para el trabajo, ya que el rodillo lo único que va a hacer es llevar madera, no es algo, digamos, por ejemplo, rodillos de imprenta o de otros tipos de trabajo donde es más delicado, donde se tiene que garantizar, digamos, algunas condiciones en el trabajo. Es un gusto personal nomás. Y como he mencionado en otras oportunidades, no soy una persona que trabaje muy rápido, que soy alguien que se toma mucho, digamos, soy lento. No es algo, no es una novedad, se podría decir. Bueno, y ahí está digamos, esto sí, como les había mencionado antes, la importancia de tener la medida en las puntas de las tapas sí me pareció importante para luego colocar el manguito cónico. Al ser lo más exacta medida las medidas posibles, el manguito cónico siempre va a tener el mismo ajuste y no hay, digamos, posibilidades de que se afloje. Me preocupaba un poquito el proceso en la fresadora, no tanto en la parte de tornería, pero tenía, digamos, confianza en el funcionamiento del manguito. Más bien no lo había probado nunca en un rodillo tan largo como estos, de 800 milímetros de largo. Ahí ya estamos llegando casi otra vez, aflojamos la luneta y la regulamos ya para colocar nuevamente otro tubo
ya centrado lo mejor posible, en este caso con el punto giratorio para tubos. Lo que tiene de malo esta luneta que trajo el torno originalmente es que tuve que hacer nuevamente los apoyos. Los apoyos originales no servían, tenía el mínimo, digamos, la medida de diámetro mínimo era 51 milímetros y la medida máxima apenas superaba los 100 milímetros. Así que estos apoyos que están puestos en este caso son los originales, tuve que cortarlos para que digamos, preste servicio desde el diámetro 100 hasta el máximo de la luneta, o sea, llevarlo hasta casi 210 milímetros, que es más o menos el diámetro máximo que se puede colocar en la luneta. Pero hay otro problema con la luneta, ya que está descentrado digamos, el diámetro mayor de la luneta con respecto al centro o al diámetro de trabajo. O sea que también eso es un error que ha venido, que viene, me parece, ya que conozco otros colegas que tienen este torno marca Wing y sigue teniendo el centro desplazado, tiene el eje de la luneta, el centro del eje de la luneta lo tiene desplazado con respecto al centro del eje del torno. Entonces medio que uno quiere a veces colocar un material más grande y no es posible debido a que primero los apoyos no alcanzan a tocar el material, y segundo porque está desplazado el eje de la luneta. Como les decía, tuve que hacerme también un juego de apoyos, también con rodamientos, que creo que lo hemos visto en algunos otros videos, donde ahí sí puede agarrarse un material de hasta un mínimo de 12 milímetros, que ya es una medida, creo, interesante para colocar un material largo tomado o centrado o apoyado con luneta, que originalmente ni siquiera llegaba a ese diámetro, y la medida máxima corresponde a 105 milímetros, o sea, los apoyos se tienen que pisar, digamos, el rango de apoyo siempre tienen que pisarse, por eso lo hice de 12 a 105 y el otro toma desde 100, mínimo 100, hasta máximo 200, entonces hay un rango interesante de diámetro que uno puede colocar. Luego sí, el apoyo, les recomiendo el empleo de los rodamientos para el apoyo, pero hay un detalle, a veces los rodamientos cuando entran a gastarse, entran a verse las marcas digamos, del desgaste de los rodamientos sobre el material, sobre todo en trabajos finos. Entonces hay que tener siempre un juego de rodamientos preparados, ya que donde un rodamiento entra a tener una pequeña cachadura en su pista de rodadura interna, se transmite automáticamente al material. Entonces a veces las marcas que uno puede apreciar en el momento del maquinado es porque justamente un rodamiento de los apoyos está fallando. En el caso de los que tengan apoyos de bronce, que también son buenos elementos digamos, para el trabajo de tornería, hay que estar regulándolos continuamente, y en el caso de los materiales que son desparejo, hay a veces problemas que se entra a aflojar un apoyo más porque se entran a gastar simplemente. Entonces hay que ir regulándolo fino siempre, y bueno, la necesidad de colocar un lubricante para que no se produzca un desgaste muy agresivo. Así que son algunos de los detalles que quería mencionarles, y ahí tenemos digamos, el trabajo ya finalizado, donde vamos a mostrar un poquito el proceso del ajuste empleando el método del Charriot. Y ese es el movimiento de vaivén, o sea, se coloca primero digamos, la parte que rueda, tiene los apoyos de rodillos, entonces ahí uno empuja y se permite que la punta fija toque el contacto, y ahí se hace el movimiento de vaivén. Ahí se puede ver que tenemos el máximo, tenemos que llevar, son 23 décimas de milímetro que tenemos de más, tenemos que llevarlo hasta el valor 0, ¿sí? Entonces son 23. O sea que restan para llegar hasta los 112. Vamos hasta el Charriot. Es en la escala, ahí estamos marcando. Y ahí llevamos hasta 12 décimas. Nos quedamos con un resto por las dudas, como un comodín, como les digo siempre, para que puedan realizar luego cualquier modificación o cualquier ajuste
les dé lugar o espacio para que no pasarse. Estamos haciendo la pequeña pasadita usando el inserto de radio 04, que nos queda una buena terminación del interior. Quitamos un poquito la suciedad y ahí vamos a medir nuevamente y ahí nos queda prácticamente casi una décima, 10 centésimas se podría decir, ¿no? Tengo un pequeñísimo error, quizás habrá en la regulación, pero ahí hicimos una pasada de 12, como habíamos mostrado, y ahora vamos a hacer una pasadita pequeña para tratar de llevarlo lo más justo posible a la medida. Ya lo tenemos coincidente, y ahí hacemos una pasada de una décima. A veces sucede también que el material, al ser tan largo, puede llegar a vibrar, entonces se hace una pasada, digamos, fina también para tratar de absorber, o una pasada para absorber las diferencias que pueda haber por alguna vibración, por materiales largos. Y ahora vamos a chequear cómo nos quedó el diámetro. Se complica un poquito a veces realizar estos acercamientos. Y hacemos el movimiento de vaivén y ahí ya lo tenemos prácticamente en cero. No es una medida crítica, pero siempre, bueno, en mi caso traté de llevarlo lo más justito posible y ahí quedó exactamente a 112, se podría decir. Quizás algunas milésimas, quizás muy pequeñísima diferencia, pero como había mencionado es un gusto personal, no es algo crítico, sino que es el ilustrar este método para lograr esas medidas o esas pasadas, digamos, que son complicadas a veces de realizar en el carro, con el carro transversal. Complicadas en el sentido que uno tiene que trabajar con divisiones muy pequeñas de medida y a veces se llega a esos momentos con ajustes mediante tela esmeril. Y acá se puede ver, no lo recomiendo para el ajuste de un rodamiento, ya que son medidas, digamos, complicadas o caras, se podría decir, si uno se pase en la medida, pero en estos casos, como en este trabajo, se puede usar fácilmente. Y ahí quedó el último rodillito hecho, el último trabajo, y ahora vamos a mostrar. Lo que vamos a hacer es tomar la referencia también de los diámetros, del diámetro menor que hicimos en la limpieza, pero ahora lo que quería mostrarles más o menos el montaje que vamos a realizar para poder realizar los restantes procesos. Esta es la tapa fija, se podría decir, que tiene los 112, el rebaje de 112, con una pequeña brida para hacer de tope y un buen centro de 5 milímetros. Le hice un centro generoso, digamos, para que absorba cualquier vibración, que tenga un buen apoyo el punto. Y acá está el manguito. Esta es la parte, digamos, fija que va sobre el rodillo, que tiene diámetro 112 en la parte externa. Y este es el diámetro de eje que elegimos, 42. Elegí ese diámetro no por algo especial, sino porque tenía ese pedazo de tubo. El tubo tiene diámetro 40, como hicimos en otros casos, así que fue una pequeña limpieza. Y el manguito cónico de 2 grados, que es más que suficiente para una fijación, me parece óptima, de este tipo de elementos de sujeción. Ahí vamos a empezar a colocar, como se ve, es medida con medida. Era para más garantizar, digamos, que no se vaya a mover, sobre todo en la fresadora, no tanto en el torno, pero sí en la fresadora. Y ahora, empleando la pequeña masa de plomo, vamos a ir colocando, alternando los golpes de forma enfrentada para que se vaya clavando. Y verificamos que ahí se ve un poquito, quizás está un poquito mal colocado, pero ahí lo vamos llevando de a poquito. Se podría decir casi son milésimas que tendrá de menos el tapón, ¿no? Pero traté de hacer que entre lo más justo posible, ¿sí? Luego, para quitarlo, sacamos primero el manguito cónico de un lado y usando una pequeña barra de acero golpeamos el interior para sacar el tapón, o sea que no es tan relevante para quitar. Los 3 agujeros que tiene ahí que hicimos fue para evacuar el líquido refrigerante en caso que pueda llegar a meterse por la ranura
del manguito, del líquido refrigerante en la fresadora, ¿sí? Entonces, para evacuar, sobre todo que no quede el líquido refrigerante al momento de quitar, ya que hicimos un manguito y un tapón para todo el trabajo, para todos los tubos, quiero decir, ¿no? Eh, Ahora vamos a colocar vamos a limpiar un poquito donde va a ir montado digamos, el cuerpo que va en el tubo del manguito cónico. Una pequeña gotita de aceite siempre se recomienda para que no haya, digamos, que por fricción o se produzca alguna rebaba, sino que vaya suave. Si bien tiene el corte hecho, digamos, el manguito para que vaya cerrándose, siempre es recomendable colocar una pequeña gotita de aceite para que facilite la colocación y la entrada entre materiales, ¿no? Para que no haya tanta fricción. Si bien, como les decía, tiene la ranura, esa ranura, digamos, permite que se cierre el manguito y se pueda colocar, pero es igual medida con medida, decimos en este caso, 112 exactamente, no tanto como en el caso del taponcito, que tenía, como habíamos dicho, una pequeñísima pulidita para que permita un pasaje más sencillo, no tan, tan, digamos, fuerte o tan rígido para que no marque sobre todo el tubo y no se produzca una rebaba interna y quede mal, digamos, apoyado igual el tapón. Ahí abrimos un poquito colocando digamos, una pequeña cuña en la ranura. Esa cuña es para abrir el diámetro 42. Ese es importante, que el diámetro de 42 milímetros esté lo más exacto posible. Este es un trasfilado de 42, o sea que tiene un poquitito menos. Tenía 41,93 el diámetro. Lo que se vende normalmente en cualquier lugar que venden materiales para tornería. O sea, el trefilado de 42 en realidad no tiene 42 milímetros, así que tomamos exactamente la medida y la transferimos al manguito. Al momento de realizar el corte que hace, digamos, para que bisagree o para que pueda ceder el manguito, se achica un poquito más, entonces por eso entra justo. Colocamos en los agujeros de fijación del manguito un poquito de grasa, ya que para evitar cualquier engrane en la rosca también, al momento de apretar. Esto también es recomendable en los manguitos comerciales. Colocar una gotita de aceite o un poquito de grasa. En este caso colocamos grasa ya que va a estar, digamos, sometido al líquido refrigerante. El aceite a veces se va un poquito más fácil y la grasa se mantiene un poco más de tiempo. La rosca que hicimos de fijación es de 3/8. 3/8 Weaver normal, 3/8 de pulgada normal. Lo mismo son los dos taladros roscados que tiene, que son a modo de extracción. Así que ahí lo vamos empleando una llave Cricut, una llave tubo Cricut. Vamos a tratar de llevarlo lo más parejito posible, enfrentados. Primero aproximamos, le damos una pequeña precarga. Los manguitos comerciales indican cuánta es la carga que se le debe ejecutar en cada bulón. En este caso fue, digamos, a la vista, no fue nada, digamos, es a fines prácticos nomás. Y ahí sí le vamos, mediante una llave, ahora sí de estrías, vamos a dar el ajuste. Vamos haciendo el ajuste primero enfrentado, alternado, y luego hacemos el ajuste consecutivo apenas. Y ahí vamos a chequear cómo se encuentra el centrado del eje que colocamos de 42 milímetros empleando el reloj comparador. Esto sí, para este trabajo lo recomiendo, ya que tratamos de que quede centrado todo. Y ahí aflojando o apretando un poquito más, dependiendo si es más o menos la aguja, ¿sí? Ahí en este caso es menos, así que ahí se aprieta un poquito más. Vamos llevándolo. Si bien ustedes vieron que apretándolo a ojo fue un poquito más quizás de una décima que nos marcaba el reloj comparador, así que a ojo o apretando, digamos, de forma alternada y de forma pareja, sin tener en cuenta cuánto es la presión o cuántos kilogramos aplicamos de fuerza, se apreció que se puede lograr un buen centrado, que para un método de sujeción en una máquina es holgado, digamos. Y ahí, para este caso de torno, nos quedan apenas un par de, quizás un pequeñísima de centrado, pero creo que es lo mejor que se puede lograr empleando este método de sujeción, me parece. Y ahí lo que vamos a hacer es tomar la referencia, a ver qué
qué limpieza digamos en cada uno de los tubos fue la más chica que hicimos, entonces esa es la medida de referencia para transportar, para tornear los diámetros exteriores de los tubos. Ahí vamos chequeando con este compás de exterior, una de las herramientas favoritas que tengo, los compás, me gustan mucho usar, tengo varios. Y ahí tomamos la referencia aproximada de cuál fue el diámetro menor. Y bueno, antes de remover y ya empezar con el torneado, vamos a aprovechar y vamos a hacer la limpieza de la luneta, ya que fue bastante ocupada, se podría decir, quedó bastante sucia, ya sea con el aceite y un poquito con la pintura que trajo de recubrimiento el tubo. Así que aprovechamos, le hacemos la limpieza. Para la limpieza usamos un líquido limpiador que tiene una base de ácido cítrico con un poquito de agua, que es biodegradable, pero que elimina sobre todo lo que es suciedades, aceites y grasas que puedan traer. Y sobre todo aplicamos el mismo proceso de limpieza sobre la bancada. Si bien luego hay que relubricar, pero nos queda una bancada limpia, sin suciedades, sin aceite, digamos, sin aceite usado, se podría decir, o viciado por la suciedad del trabajo. Y ahí lo que vamos a hacer es dar vuelta a las mordazas ahora, para poder tomar el trabajo por el eje que colocamos en el manguito. Estas mordazas también, en este caso ya le había dado una pequeña rectificada, así que es importante no tanto la rectificación al momento de darlo, sino que estén limpios digamos, los calces, las roscas que tengan al dar vuelta, porque la viruta se puede alojar ahí y después marcan o queda la marca o digamos de viruta, y eso luego trae problemas más adelante, ¿no? Y ahí colocamos el material. Primero preapretamos un poquito hasta que acercamos el punto. Una vez que el punto está fijo, apretamos nuevamente, ahí ya el apriete definitivo en el plato. Y ahora para el torneado usamos el inserto trigón a unas 375 revoluciones y un avance de 1,6 milímetros por cada revolución. Ahí lo subimos un poquito más a 425 revoluciones, ya que vimos que pedía al inserto un avance más rápido para que quede más parejo. Como les decía, es acero 4140, así que se puede obtener o se puede dejar una buena terminación. Y tratamos de llevarlo. El diámetro final quedó a 128 milímetros, quedó diámetro final. El tubo, como habíamos dicho, no tiene un diámetro parejo, más o menos era alrededor de 129,7. Y la limpieza se concluía o quedaba más o menos el tubo limpio a los 128,5, pero lo llevamos un poquito más debido a que en uno de los tubos me pasé un poquito en el diámetro para que queden todos parejos. Ya con 128 es una medida normal para el caso de estas máquinas, está bien, digamos. Y en este caso el cliente no recomendamos tampoco el templado o el tratamiento térmico en estos tubos, por temor de que se haya deformaciones. Quizás alguien pueda aclarar. Nuestro temor era que se produjeran deformaciones y luego fuera más difícil salvarlo al material, y esto además al estar material no templado permite futuras rectificaciones, ¿no? Y ahí vamos haciendo el proceso de torneado. Esta fue la primera parte que quería compartir con ustedes. Este trabajo, como les decía, fue bastante interrumpido. Tratamos de hacerlo digamos, luego del trabajo de torneado, pasó un tiempito hasta que pude recién llevarlo a la fresadora. Afortunadamente estamos teniendo algo de trabajo, así que por eso a veces se me desorganiza un poquito para poder tratar de documentarlo y llevarle las respuestas, los comentarios y sobre todo los trabajos que hacemos dentro del taller. Así que bueno, esta fue la primera parte, que estamos en el torno. Espero que les haya gustado, que les haya parecido útil, y bueno, si no les ha convencido el uso del manguito, quizás en la segunda parte de este trabajo vean la conveniencia de usarlo. Les dejo un gran saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.